yo me presentaré luego, ¿vale? Entonces vamos a ir al grano. Vamos a hablar de los riesgos de la IA generativa. Pues seguro que conocéis ChatGPT, BART, Bing o similares, ¿no? Em, bueno, empezamos con una noticia que es ya de hace unos meses, pero bueno, quizá un poco alarmante, ¿no? Las noticias también se caracterizan por buscar el titular, ¿no? Y parecía que nos decían que la inteligencia artificial iba a ser un desastre social, ¿no? Que nadie sabía qué hacer, nadie estará a salvo. Bueno, precisamente lo que trataremos en esta sesión es de desmentir esto o de que al menos pues, tengamos más información al respecto, ¿no? Otras noticias que, bueno, lo que pasó en marzo, a finales de marzo, es que Italia bloqueaba el uso de ChatGPT, ¿no? En este caso por incumplir la normativa de protección de datos, que es uno de los riesgos o uno de los problemas, problemáticas relacionadas con el uso de, bueno, de LLMs, que es lo que significa, bueno, son las siglas de Large Language Model. Al final es un lenguaje grande de modelo de lenguaje, ¿vale? Un gran modelo de lenguaje como puede ser ChatGPT, ¿vale? Luego explicaremos un poquito más lo que significa todo eso. Y sin embargo, un mes después, poco después, Italia volvía a aceptar o a desprohibir el uso de ChatGPT, ¿vale? Hay mucho revuelo con esto, lo habréis visto en las noticias. Y por último, otro ejemplo, pues Samsung, una empresa tecnológica, prohibía el uso de ChatGPT de sus empleados. Esto era ya en mayo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, el origen es porque a principios de abril se dieron cuenta de que unos ingenieros de Samsung filtraron accidentalmente código de Samsung propietario, ¿vale? Al final era propiedad de la empresa, propiedad intelectual que debería estar protegida, era confidencial y al proporcionársela a ChatGPT, pues de alguna manera estaban vulnerando esa confidencialidad, ¿vale? Entonces, lo que hicieron desde la empresa fue prohibir directamente el uso, ¿no? Precisamente existen vectores de ataque y al final de la presentación veremos alguno, ¿no? Algún ejemplo de cómo se puede engañar o atacar a la IA, a la inteligencia artificial, en este caso a los chatbots, ¿no? O modelos de lenguaje. Y bueno, también a raíz de estas noticias o problemáticas, pues ChatGPT desarrolló el modo incógnito, ¿no? Que es lo que contamos aquí en la tercera parte. Eh, Básicamente funciona muy parecido al modo incógnito de un navegador. Es decir, cuando lo utilizas, pues no almacena el historial de la conversación, ¿vale? Por último, ya algo más reciente, es de este verano, ¿no? De agosto, pues otras empresas, ya no solo Samsung, sino Telefónica, BVA, Apple o Amazon, se unieron a esta prohibición del uso de ChatGPT, ¿vale? Un poco por todos los riesgos que conlleva y sobre todo por el de filtrar información o no tener control sobre la información que se le proporciona a esos modelos de lenguaje, chatbots, etcétera, ¿vale? Eh, Realmente esto lo tenemos que ver en un contexto de los usuarios de Internet, ¿vale? Realmente los usuarios de Internet, pues como podéis ver en la gráfica, en 2005 no llegaban ni al millón, a los 1.000 millones de personas en todo el mundo, ¿vale? Tiene que ver con toda la población mundial y sin embargo ya el año pasado hemos alcanzado 2/3 de toda la población mundial tiene conexión a Internet, ¿vale? Aún así, otra manera de verlo es que hay un tercio de la población, ¿no? O lo que es lo mismo, 2.700 millones de personas que todavía no están conectados, ¿no? No tienen acceso online. Por poner un ejemplo, mis dos suegros son dos de esas personas, de esos 2 millones, 2.700 millones, ¿vale? Que no se conectan a Internet ni con el móvil, ni con ordenador, ni por ningún otro tipo de medio. Se espera que en 2030 lleguemos a lo que sería el uso universal, que se considera el 95% de la población, ¿vale? También otro dato destacable es que pues en Europa tenemos un 89% ya, es decir, estaríamos más cerca de ese uso universal, mientras que en África ni siquiera la mitad de la población estaría conectada a Internet, ¿vale? Ahora me presento y bueno, os cuento un poco de lo que voy a hablar aquí.
simplemente decir que este documento, esta presentación la he elaborado yo, ¿vale? Por un ser humano al 100%, y GPT-4 o ChatGPT no han sido utilizados en la creación de esta presentación, ¿vale? Es original y los contenidos son míos, salvo las referencias que hago y menciono explícitamente, ¿vale? Hago un disclaimer abajo también, que no sé si se ve bien, espero que sí, que es que sí que he utilizado Chatbot o GPT-4 para hacer ejemplos o utilizarlo a modo de uso laboratorio. Bueno, como decía Noelia, no me voy a extender. Soy estudiante de la Universidad de Vigo de Telecomunicaciones. Esto luego lo utilizaremos de alguna manera también. Profesional de la ciberseguridad desde 2005, certificado CERIS, CERIS y CISA. También tengo otras certificaciones de protección de datos o ISO 27000. Soy miembro de ISMS Forum, de ISACA, de Rede Galega y otros grupos profesionales. En el nodo estamos a través de la empresa, de Improsec, ¿vale? Y soy profesor colaborador en escuelas también, ¿vale? De FP, de la universidad y, bueno, la universidad privada antes en escuela de negocios. Mencionar también que soy usuario de Hotmail y Messenger. No sé si alguno recordaréis o habéis utilizado Messenger, ¿no? Antes que Teams, que Skype, que Link y todo esto. Desde el 2001, en mi caso, en Facebook desde el 2008, al igual que LinkedIn, y soy usuario de inteligencia artificial desde este mismo año, ¿vale? Es decir, yo no lo había usado el año pasado ni en versiones anteriores, cuando se puso de moda pues, a finales del año pasado, pero empecé a usarla a principios de este año, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Entonces, de inteligencia artificial, de chatbots, ¿vale? O modelos de lenguaje, y en concreto de las consideraciones y riesgos, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial, bueno, es algo que existe desde hace muchos años, desde hace más de 50, pero recientemente su uso se ha extendido, sobre todo a nivel pues, científico y empresarial, y ya ha habido un white paper por parte de la Unión Europea, ¿vale? Al respecto, recientemente, pues en febrero de 2020. De ahí nace la estrategia que se ha hecho a nivel nacional en España, ¿vale? La versión 1 en noviembre de la estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿vale? Como menciona aquí, la inteligencia artificial como disciplina académica nace en el 56. Yo mismo estudié como asignatura de libre elección en Teleco, en quinto de carrera, si no me equivoco, allá por 2003 debió de ser, tuve una asignatura que se llama inteligencia artificial, que era bastante distinto de, bueno, lo que concebimos a día de hoy o el uso que le estamos dando a día de hoy, salvo lo básico, que es pues que un ordenador o una máquina se le dota de ciertas habilidades de aprendizaje y de repetición y unas habilidades que se podrían considerar inteligentes, ¿no? De alguna manera. A raíz de ese primer white paper, ya más recientemente, en la Unión Europea se ha hecho una propuesta de ley. ¿Vale? Esta ley avanza lentamente, se han dado pasos todavía este año y parece ser que esperamos que se convierta en reglamento a finales de este año en Europa. ¿Vale? Algo mucho más reciente es la creación de la primera agencia a nivel europeo, en este caso es una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, que precisamente cuya creación ha sido en la Coruña, ¿no? Aquí en Galicia. Y más o menos será aquí, como vemos en este titular, pues una agencia que supervisará el uso que se le da a la inteligencia artificial en España, pues igual que la Agencia del Medicamento vigila los fármacos, alimentos, etcétera, ¿vale? Una última noticia más reciente es que en agosto el Gobierno de España aprobó los estatutos de la ESIA, ¿vale? De la agencia que está en La Coruña, y estos fueron publicados el 12 de septiembre. ¿Vale? Ahí tenéis varias referencias, si queréis consultarlas, pues Wikipedia, Eurlex, etcétera. Esto es un poco donde nos movemos, ¿vale? A nivel regulatorio y qué es lo que está pasando. A nivel técnico y muy alto nivel, para que entendáis un poco de qué vamos a hablar y qué es ChatGPT, pues bueno, partimos de lo que son los datos, ¿vale? Tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Datos estructurados, pues por ejemplo, en bases de datos, en listas, en Excel. No estructurados, pues datos masivos que no están clasificados ni bueno, ordenados de alguna manera, ¿no? Aquí es donde entra la inteligencia artificial en sentido muy amplio, ¿vale?
lo que es la inteligencia artificial, nos iríamos a las redes neuronales, ¿vale? Que es lo que es, digamos, relevante en este campo. Eh, Usando redes neuronales, entramos dentro de lo que es machine learning, ¿vale? O aprendizaje de las máquinas, se podría traducir en español, y dentro del mismo hay otro campo que se llama deep learning, ¿vale? Pues aquí es donde estaría en concreto una tipología de deep learning y de redes neuronales, ¿ok? Que es la recurrente red neuronal, sería esta, ¿no? La RNN, y, que es donde tenemos los LLMs, ¿vale? Cuando es secuencial. ChatGPT, por poner un ejemplo, sería un ejemplo de Large Language Model, ¿ok? En concreto, GPT, como veis aquí, pues significa transformador pre-entrenado generativo, ¿vale? Normalmente se le conocen como Generative AI o inteligencia artificial generativa. Espero que quede claro más o menos, ¿vale? De qué vamos a hablar y de qué estamos hablando dentro de un campo de investigación y científico y tecnológico pues muy amplio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en el último año, precisamente fue en noviembre del año pasado, ¿no? Hace un año, fue cuando OpenAI se abrió un poco a Internet, al mercado, se empezó a popularizar con la versión 3 que sacaron, luego veremos un poquito más de su historia, y su uso se extendió y se ha convertido en el servicio online que ha tenido un crecimiento más alto de usuarios, exponencial y a un ritmo más alto en la historia de todas las tecnologías que se han usado, ¿vale? Pensemos en Facebook, en Google, en Messenger que hablábamos antes, incluso en Netflix o en Amazon, pues cualquier tecnología antes no había tenido un ritmo de crecimiento tan alto como tuvo ChatGPT desde noviembre del año pasado, ¿vale? De hecho, muchas compañías, las grandes tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon, ya estaban trabajando en su inteligencia artificial, pero al ver que ChatGPT tenía tanto éxito y se ponía de moda, pues empezaron a acelerar sus programas, ¿no? En concreto, Microsoft pues ya había invertido en OpenAI, no sé si creció su inversión, con lo cual jugaba con ventaja en ese sentido, ¿no? Pero las otras dos, por ejemplo, Google o Amazon, pues se veían que se quedaban atrás, ¿no? En concreto, BART parece que ha avanzado bastante en los últimos meses y ha crecido mucho, ¿no? Pero ¿a dónde quería llegar? Bueno, en marzo, que ya era como 4 o 5 meses después de ese boom y de ese éxito, aparte de que OpenAI ya sacó la versión nueva, GPT-4, resulta que, bueno, los grandes expertos en inteligencia artificial, sumados a mucha otra gente, decidieron crear una open letter, una carta abierta, para decir que dejásemos, o sea, o que ralentizásemos los experimentos con la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque se estaban dando un montón de riesgos, un montón de mal uso, de problemas, de problemáticas, etcétera. Entonces decían, es mejor que paremos un rato, aunque sean unas semanas, unos meses, pensemos una estrategia y unas reglas y a partir de ahí, pues todos continuemos con el trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Aquí tenéis tres personajes bastante famosos, pues Joshua Bengio, Elon Musk y Steve Wozniak. Yo no conocía particularmente a Joshua Bengio hasta hace unos meses o un año, ¿vale? Decir que es una persona a la que le dieron el premio Turing, que viene siendo algo así como el premio Nobel de la informática, ¿vale? Y se lo dieron en 2018 precisamente por sus trabajos con redes neuronales, ¿no? Con lo cual es una persona que de inteligencia artificial y de deep learning, machine learning y redes neuronales, pues sabe bastante, básicamente porque le dieron el mayor reconocimiento que te puedan dar, ¿no? A una persona en el mundo. Esas tres personas, y en concreto él, firmaron esta carta que ya en junio más o menos tenía más de 30.000 firmantes, esto que veis aquí, ¿vale? La carta se publicó el 22 de marzo y a día de hoy, es un dato que he sacado hoy mismo, ¿vale? No sé si a la mañana, pues estaríamos en 33.000, ¿vale? Realmente no ha crecido mucho en los últimos meses, pero bueno, pensemos que 30.000 personas ya han firmado esta carta para que nos tomemos en serio qué hacemos, ¿no? Con la inteligencia artificial. Vale, ahora vamos a algo práctico. Aquí, Marta, a lo mejor te pido tu apoyo y tu ayuda, ¿vale? Que es algo más interactivo. Si me comentas lo que dicen por el chat, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, bueno,
como un pequeño juego, que es a ver si averiguamos cuál es la cara real, ¿vale? Aquí, por daros una pista y tenerlo más claro, va por columnas, ¿vale? Es decir, esto sería una columna, esta es otra. Entonces, una de las columnas tiene caras reales y otra tiene caras ficticias o generadas por inteligencia artificial, ¿vale? Y lo mismo con este par. Una de las dos son caras reales y otra es cara artificial, ¿vale? Entonces, bueno, os lanzo la pregunta, a ver si podéis responder por el chat. ¿Qué columna consideráis que es la real? En este caso, la izquierda o la derecha, y en este caso, la izquierda o la derecha. Os doy una pista adicional. En los dos casos va a ser o la columna de la izquierda o la columna de la derecha, con lo cual solo tenéis que elegir una de las dos opciones. Yo me aventuraría, bueno, no sé qué dicen por el chat, pero yo me aventuraría a las de la derecha, columnas derechas, las reales. Las reales, ok. ¿Por el chat se pronuncia alguien? ¿Tenemos así un poco más de interacción o no? ¿O A ver, mayoritariamente? No, en el chat no dicen nada, pero yo opino como Noelia. A ver si alguno. Hay uno que dice que lo mismo que Noelia. No Derecha, sé si. vale. Sí. Perfecto. Pues nada, voy a revelar y es justo al revés, ¿no? Es decir, las Vaya. caras reales ah, son las de la izquierda. En anda. cualquier caso, deciros que estáis en la media, ¿vale? Que este ejercicio, esto está basado en un estudio que se hizo y precisamente el porcentaje de acierto fue del 48%. Es decir, mayoritariamente la gente señalaba como caras reales las que eran sintéticas o creadas por inteligencia artificial, ¿no? También otra pregunta podría ser qué cara es más confiable, ¿no? O qué caras os pareces más, bueno, confiables, que confiaríais más en esa persona. Normalmente es lo que aquí llama el trustworthiness, ¿no? Normalmente esto está relacionado con qué cara te parece más real también, ¿vale? Suele haber una relación. Ahora lo veremos de manera más clara, ¿no? Pero otro dato interesante es también que las caras blancas normalmente se clasificaban peor, ¿vale? En este estudio iban cara por cara, ¿vale? Par a par, no era como yo os lo he enseñado a vosotros de manera simplificada por columnas, sino que le ponían dos pares y tenían que elegir cuál era la real y cuál era la ficticia, ¿vale? Las caras blancas eran más difíciles de clasificar y la razón principal era porque estaban sobrerepresentadas, es decir, en los datos de entrenamiento que usaron con la IA, había muchísimas más caras de rostros de raza blanca que de otras razas, ¿vale? ¿Eso que le permitía a la IA? Pues analizar muchos más modelos, contrastar más modelos y crear una cara media más parecida y más realista en este caso, ¿no? Eso lo veremos ahora, de alguna manera. Fijaros, esta es otra pregunta que le hicieron a la gente del estudio, ¿no? Que es, ¿qué caras son más confiables? En este caso, si queréis podéis también responder, no sé, Noelia, Marta o alguien en el chat, ¿en quién confiaréis más? ¿En las personas de arriba o en las personas de abajo, ¿no? Viendo solo su cara. Igual soy muy, muy previsible, pero diría la primera. La primera. Correcto. Yo también diría Aquí la primera fila. Las de sí, arriba, Y, digo, y también puede ser. efectivamente en el chat también se decantan por las de arriba. las de arriba. Y es lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? De hecho, esas puntuaciones que veis es en una escala de 1 a 10, qué confiable te parece esa cara. Y como veis, las caras más confiables son las de arriba y las que tienen puntuación más baja son las de abajo. La R y la S es que es real o sintética, ¿vale? Arriba podemos ver que de las 4 caras solo hay una real y abajo podemos ver que todas las caras son reales y ninguna tiene una puntuación de confiable muy, muy alta, ¿no? Em, ¿Qué podríamos decir también? ¿Qué tienen en común las caras de arriba? Que es también muy evidente, ¿no? Y que no lo tienen las de abajo. El, el, el género Es- y el color, claro. Y que El género sonríen todas. también, el color también, sonríen, exacto. Esa era un poco la, Ah, que todas sonríen y enseñan los dientes, ¿no? La boca, como una sonrisa más amplia. Al final es otro también signo de confianza, ¿no? Entonces, realmente, a través del aprendizaje, la IA lo que va a aprender es eso. Es decir, si alguien le dice, yo confío más en estas caras y en estas menos, la IA va a decir, vale, pues estas
veo dientes, veo blanco, pues sé que si que genero una cara con sonrisa, la gente va a confiar más en ella y va a ser más realista también, ¿no? Que es un poco al final la relación que hay entre las dos, ¿no? Básicamente esto está muy de moda, no sé si lo habéis visto en las noticias, ¿no? Pero ahora prácticamente puedes poner una cara de un desconocido, incluso se están haciendo fraudes y engaños, ¿no? De ingeniería social, haciendo creer que famosos, personajes famosos y representativos confían en determinados pues, tecnologías o inversiones o lo que sea, o productos para engañar a la gente, al comprador y que lo compre y confíe en ello, ¿no? Yo creo que salía este fin de semana un reportaje, no sé si era La Sexta, que estaba relacionado con algo de eso, ¿no? De cómo engañaban y estafaban a gente con timos relacionados con el uso de famosos confiando en ese producto, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Otro impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, ¿no? A mucha gente le da mucho miedo. Bueno, esto es un poco como han sido las revoluciones industriales. Un dato muy curioso es este, que ya se había hecho un estudio hace 10 años, ¿vale? Como veis ahí en septiembre del 2013, de qué iba a pasar y cuál era el impacto que iba a haber por el uso de inteligencia artificial, ¿vale? Como ayuda al trabajo, soporta al trabajo, incluso sustituyendo en robots, etcétera. De aquella, más o menos el análisis decía que los profesionales creativos eran los que menos iban a tener, a verse impactados por la inteligencia artificial, mientras que los trabajos manuales, vale, pues pensemos en escanear, fotocopias, cosas así, trabajos de oficina eran los que iban a tener un impacto mayor porque digamos que la IA iba a poder hacer esas funciones, ¿vale? En un análisis mucho más reciente y a raíz de todo este revuelo que se formó hace un año, digamos, ¿no? Con la popularización, perdón, de ChatGPT, se hizo otro estudio y más o menos fue un poco a la inversa, ¿no? Es decir, salió que los profesionales creativos eran los que veían más riesgo o mayor impacto, se estimaba un mayor impacto en sus trabajos, ¿vale? Incluso también ejecutivos o científicos altamente cualificados, como que se le dio un poco la vuelta, ¿no? Y los trabajadores manuales. Esto, bueno, tiene una explicación bastante sencilla. Seguro que os suenan las consecuencias. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en este segundo estudio, donde tenemos, bueno, pues cuáles son las 20 industrias más afectadas. Como veis, casi todas, o por decirlo de alguna manera, todas están relacionadas con información, ¿vale? Con manejo de información de alguna manera. La más afectada son los servicios legales, por lo que dice aquí, ¿vale? Y en concreto, profesiones individuales, aquí lo que se ha hecho es como una especie de valoración impacto de cómo el language modeling, ¿vale? O sea, el uso de IAs de lenguaje puede afectar a ese puesto de trabajo. Las que vemos arriba, la que se lleva la palma, son, bueno, teleconcertación, ¿vale? O sea, incluso también relacionadas con lenguaje, traducción, etcétera. Ahora la IA ha mejorado mucho en ese sentido e incluso se puede tener traducción en tiempo real gracias a estos modelados de lenguaje, ¿vale? Y sin embargo, abajo, ¿dónde va a haber menos impacto? Incluso pues se podrían llegar a revalorizar esas profesiones que yo creo que ya se han revalorizado bastante últimamente, ¿no? Pues aquellos trabajos más manuales. Aquí por poner un ejemplo, pues hay dancers, bueno, eh, Follers tiene que ver con, no son falleros, ¿vale? De Valencia ni nada de eso. Es decir, tiene que ver con otro tipo de trabajo manual. Igual que tenemos aquí, pues fence erectors, que son los que ponen vallas, ¿vale? O sea, básicamente, aquí pues los que montan tejados, etcétera, etcétera. Como veis, todo tipo de trabajos manuales son los que se verían menos afectados por la inteligencia artificial, ¿no? Y luego otro ejemplo que os pongo, que seguramente conoceréis, es la huelga. Os suena la huelga de guionistas, ¿no? En Hollywood, que ha salido mucho en las noticias y por eso se estaban retrasando estrenos de películas, etcétera. Pues está un poco relacionado con este tema, ¿no? Es decir, se estaba empezando a usar la inteligencia artificial y los modeladores de lenguaje pues para crear historias, guiones, etcétera, y se estaba pues renegociando un poco y devaluando un poco el trabajo de los guionistas, ¿no? Al final todo esto está relacionado. En un estudio mucho más reciente, que bueno, publica Enrique Dans, ¿vale? En un artículo de este mes, bueno, del mes pasado, por lo que veo aquí de octubre, pero básicamente está basado en un estudio de Harvard,
aquí seleccionado, está relacionado con los beneficios que aporta a una profesión concreta. ¿Vale? En este caso son consultores de, bueno, pues de una compañía o de varias compañías a los que se hace una comparativa donde hay consultores que no usan la IA, es la gráfica azul que vemos, y consultores que sí usan la IA, ¿vale? Realmente aquí tenemos dos gráficas. La verde representa a un grupo que usó ChatGPT sin entrenamiento, sin formación previa, y el rojo se le había dado unas nociones básicas, una formación previa de cómo usar ChatGPT, ¿vale? De cómo hablar con él, cómo mandarle los prompts, ¿vale? Los prompts son las entradas de datos, o sea, el texto que tú introduces para conversar con él y darle instrucciones y conseguir resultados e información, ¿vale? Entonces, claramente, los resultados fueron que eh, los que tenían acceso a ChatGPT y lo usaban, en este caso la versión 4, completaron las tareas un 12% más de tareas, ¿vale? Las personas que lo usaron con un volumen determinado de tareas. Y además lo hicieron un 25% más rápido, ¿vale? Con resultados de calidad mucho más alta, en concreto un 40% más de calidad, ¿no? Al final aquí es donde vemos la calidad, pues del 4 al 6, ¿no? Más o menos, pero además también la cantidad de trabajo que hicieron y el tiempo en el que lo hicieron, ¿no? Otro dato curioso es que aquellos consultores que tenían un desempeño más bajo tuvieron un aumento más significativo, ¿no? Bueno, esto, como sabemos, a veces tiene una doble lectura, ¿no? Cuando tienes una nota muy baja, es más fácil duplicarla, ¿no? Es decir, el doble de un 1 es un 2, ¿no? Sin embargo, el doble de un 9, si es en una escala de 10, pues no podrías tenerlo, porque sería un 18 y la máxima nota sería un 10, ¿no? De alguna manera. Pero también quiere decir que le ayudó a la gente menos preparada o menos capacitada, la IA le potenciaba mucho más su resultado, ¿no? Ese es el otro, la otra conclusión que podemos sacar. Mientras que en los que ya estaban por encima de la media, digamos, ¿no? De esta campaña de Gauss, a esta gente aumentaron sus puntuaciones un 17% más, ¿vale? De alguna manera, lo que se dice, que también lo comentan en otros estudios, es como que estas herramientas, la IA, ayuda a conseguir unos resultados más medios, ¿no? O más iguales al margen de las capacidades previas o independientes que tuviese la gente, ¿vale? Bueno, supongo que esto es interesante. No sé si tenéis alguna duda de lo que acabamos de ver o alguna pregunta. Si queréis, pues aprovechamos. Si queréis comentar algo por el chat, y Marta, si, bueno, si comentan algo, pues hacemos ahí un breve inciso, ¿no? En otro Ahora, caso, yo continúo, ¿vale? Adelante. vale, yo si aparece alguna pregunta te la lanzo. Perfecto. Vale, pues Bueno, nada, yo tengo una, Iago, no sé si puedo. dale. A ver, Sí, claro, por ¿mito, supuesto. mito o no mito? ¿Es cierto eso de que en el empleo de ChatGPT, el ser educados, un por favor, un buenos días, un buenas tardes, un tal, hace que el contenido que genere sea de mayor valor? A ver, yo en mi uso te diría que sí, ¿eh? La respuesta Ujú, fácil o rápida, sencilla, Noelia, sería que sí. Yo, si quieres, en base a mi experiencia, te digo algo que me ha pasado bastante a menudo, que es que cuando lo fuerzo o le llevo a la contradicción o le, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, le toco un poco las pelotillas, ¿no? De alguna manera, al programa, que al final no es una persona, es una máquina, ¿no? Eh, Trata de finalizar la conversación y he conseguido en más de una ocasión, hablando ajedrez y diciéndole esto no es correcto, este movimiento debería ser así, he conseguido que la inteligencia artificial interrumpa la conversación y dice, es mejor que cambiemos de tema, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, es decir, si te ujú, comportas o usas un lenguaje más educado, obtienes más de ellos, ¿vale? O sea, si no lo haces, pues conseguirás lo que he conseguido yo más de una ocasión, que es conseguir forzar el fin de la conversación o que quiera cambiar de tema, ¿no? perfecto, Es gracias. curioso. La gente Mm, además se lo toma un poco como a nivel personal, ¿no? Como qué borde es. Y dices, bueno, espero que al acabar la sesión, la formación, pues pensemos de otra manera, ¿vale? Respecto a la inteligencia artificial, porque si hay algo que tiene que quedar claro es que no son seres inteligentes en el sentido puro, ¿vale? O al menos ujú. no tienen una personalidad.
Gracias, Bueno, si hay Iago. más preguntas, nada. A ti por la pregunta interesante, Noelia. Pues nada, aquí hacemos un resumen o comento yo casos de uso relacionado pues con esas profesiones o con de qué manera nos puede ayudar, ¿vale? Cómo lo he usado yo o cómo me ha contado gente que lo ha usado, ¿no? En su día a día. Es más, nosotros en una de las empresas, la que es más de desarrollo, de tecnología, etcétera, estamos pagando la versión de pago premium de ChatGPT, ¿vale? Que por cierto cuesta $20 al mes. No es un coste alto, sobre todo si la utilizas, ¿no? Y si lo amortizas. Pero es en la que más lo hemos utilizado en ese sentido, ¿vale? En general no lo estamos usando demasiado, principalmente por los riesgos que conlleva a nivel seguridad y confidencialidad, como veremos luego, ¿vale? Pero algunos usos que se le pueden dar, ¿vale? Y además que si la usas bien y usas unas reglas y unas normas, realmente no estás asumiendo ningún tipo de riesgo, ¿vale? Es decir, cualquier herramienta utilizada con cuidado, si queréis pensemos en una analogía con un arma o un aparato, incluso un Ferrari o un avión, son todo herramientas o máquinas que si las usamos bien, pues nos pueden ayudar, ¿no? Y nos proporcionan un beneficio. Sin embargo, mal utilizadas, pues pueden acarrear consecuencias graves, ¿no? Pensemos, pues eso, en un arma, una pistola, un avión o incluso un coche, ¿no? Pues aquí, usos interesantes y típicos de ChatGPT. Bueno, como buscador, enciclopedia de consulta, ¿vale? Como sustituto de Google. Veremos luego los riesgos que tiene. De la misma manera que cuando buscamos, contrastamos información, la verificamos, etcétera, pues aquí tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? No nos podemos creer todo lo que nos diga ChatGPT, incluso lo que nos diga cualquiera, ¿no? Por poder llevarlo a un uso más general o al mundo de las personas, ¿no? Como apoyo base o estructura para la redacción de emails, comunicados o incluso documentos de políticas o procedimientos de seguridad o de otro ámbito, ¿vale? Yo esto lo he visto usar y como base, la verdad es que no hace mal. Al final él usa muchas referencias y te da una base interesante, pero cuidado con usar el contenido en crudo de lo que te da, ¿vale? La traducción, incluso simultánea, ya lo mencionaba antes, y además lo visteis en el impacto a los puestos de trabajo, ¿vale? Programación de código fuente, precisamente esta fue la razón por la que Samsung lo prohibió, ¿vale? Porque muchos programadores lo estaban usando. ¿Qué pasa? Que lo estaban usando dándole código que era confidencial a la máquina, ¿vale? Y además ChatGPT había tenido algunos fallos de seguridad, a priori no muy graves. Esa fue la razón también por la que Italia lo prohibió, ¿vale? Entonces, ha habido casos en los que usuarios han visto información de otro chat, ¿vale? De otra conversación con otra persona. Esos fallos, aunque han sido puntuales y aislados, han estado ahí, ¿no? Entonces, al final, el riesgo de que si tú le das información a ChatGPT acabe en otro lado, existe, ¿vale? Luego, recetas de cocina, por ejemplo, una pregunta como ¿qué puedo preparar con lo que tengo en la nevera? Obviamente eh, es inteligente, pero no tanto y no está en tu casa, ¿vale? Entonces le tendrás que decir tú lo que tienes en la nevera. Por ejemplo, ¿qué puedo preparar si solo tengo huevos, queso y no sé, y unas lonchas de jamón, ¿no? Y te podría dar pues una serie de recetas. Otros usos o casos concretos, estos me los han contado, ¿vale? Y bastante interesantes y con bastante éxito al parecer. Un email de disculpa con un cliente. Es decir, hay un empresario que me ha contado que en concreto pues usó ChatGPT porque había tenido un problema con un cliente y decía, joder, ¿de qué manera me puedo disculpar? Pues le pidió ayuda y le escribió un mensaje, una base email súper chula que le pareció súper interesante, la utilizó y al parecer con bastante éxito con ese cliente, ¿no? Otra recomendación, pues para, o de uso, que han utilizado para conversaciones con niños y adolescentes, ¿no? De esos temas más complicados, con niños o adolescentes, pues temas como pueden ser la muerte o el sexo o lo que sea, ¿no? Me han contado alguna madre o padre que lo ha utilizado, ¿no? En este caso. Y lo mismo para un guión o agenda de preparación para una reunión, ¿no? Le dices de qué va la reunión, cuál es la temática y te propone una serie de puntos, ¿no? Básicamente se le conoce como el nuevo becario de las organizaciones, ¿no? Es decir, aquel al que le pides ayuda, pues para que te haga tareas que a lo mejor te consumen tiempo y que te pueden echar una mano, ¿no? Alguien con pocos conocimientos o poca experiencia. No sé si tenéis algún comentario o pregunta al respecto. Si no, seguimos, ¿vale?
Ahora vamos a entrar un poco más allá y de qué manera esto, cómo se forman o qué es lo que utilizan, ¿vale? En este caso es el análisis del activo, es decir, cómo se compone, qué tienen esos modeladores de lenguaje, ¿vale? ¿Qué tiene un chatbot dentro? Pues lo que tiene es información, ¿vale? Que se ha usado para su entrenamiento de manera masiva. Son cantidades muy grandes de información. Realmente en GPT-1 no era tan grande comparado con lo que es ahora, ¿vale? Pero bueno, aún así estábamos hablando de 11.000 libros, ¿no? Por lo que pone aquí. O sea, la primera versión de GPT en 2018, o sea, fijaros, ya hace 5 años, se entrenó con 117 megas de información, que básicamente eran 11.000 libros, ¿vale? Libros de literatura, de texto. Aquí lo que empezamos a ver es el tema del sesgo, ¿no? Como ChatGPT-1 se había formado con libros, pues sabía de cosas que no tenía ni idea. Y tú le preguntabas y no te podía responder. Pero en este caso, sobre todo, por ejemplo, si le preguntabas sobre vampiros, pues el tío era un experto, porque se había leído, entre comillas, 600 libros de vampiros, ¿no? Con lo cual, dime, cuéntame una historia de vampiros. Bueno, y te contaba una súper completa, creíble, etcétera, etcétera, ¿no? En la versión 2 ya le empezaron a meter web y como podemos ver, pues uno de las fuentes más grandes era Google, ¿vale? Importante decir que esto era una recopilación de la web estática, ¿vale? Es decir, es como si nosotros descargamos información de Internet y imprimimos una serie de libros, ¿no? O los almacenamos. Básicamente fue así. Como veis, hay muchos medios de comunicación como New York Times, Washington Post, etcétera, pero básicamente Google. La tercera ya llevó lo que se conoce la Common Crawl como una copia de Internet, pero ya a lo vasto, ¿vale? Con todo tipo de contenidos, muy, muy grande. La analizaremos en más detalle. Se le dieron también un montón de libros adicionales y en concreto se le dio toda la Wikipedia. La Wikipedia, que es inmensa, os podría parecer inmensa siendo una enciclopedia, solo supuso el 3% del mix de datos que se le dio para entrenar a GPT-3, ¿vale? Esta es básicamente, bueno, GPT 3.2 o punto 5 es la que se usó en el boom, ¿vale? Que como decía, a finales del año pasado. Creo que era GPT 3.5, si no me equivoco, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos las N, o sea, una comparativa entre ellas. Como veis, GPT-1 solo tenía libros y un volumen de datos muy pequeñito, mientras que GPT-3 y las versiones posteriores ya tenían un volumen de datos mucho mayor, ¿vale? Y de diferentes fuentes. La CC es la Common Crawl, ¿vale? Que básicamente es como si le metiésemos un pedazo de Internet. De nuevo, estático. ¿Esto qué quiere decir? Que si a GPT el año pasado le preguntabas sobre algo que acaba de ocurrir o ocurrió a final de año, por ejemplo, quién ganó, yo qué sé, la última Liga de España, pues no te lo podía decir porque no tenía ese dato, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas tenemos relacionados con el riesgo del uso de chatbots? ¿Vale? Pues principalmente el sesgo lingüístico. ¿Por qué? Porque mientras que estos son los lenguajes hablados en el mundo y el porcentaje de hablantes de cada lenguaje, ¿vale? Esto nos lo da una base de datos, el Nolog, ¿vale? Pues podemos ver los idiomas más utilizados. El más utilizado es el inglés, después es el chino, tenemos al español en cuarto lugar, ¿vale? Por detrás del hindi. Y aquí lo que tenemos básicamente es la Common Crawl, es decir, esa pieza masiva de información que se usó para el entrenamiento de GPT-3, es decir, su corpus de datos, al final es la biblioteca que usa para consultar y responderte. Básicamente este es el volumen y el idioma en el que están esos contenidos. Entonces aquí lo que tenemos en flecha verde son los idiomas infrarrepresentados, es decir, que en el mundo se habla mucho más respecto a lo que hay en la Common Crawl o lo que tiene GPT, ¿vale? Mientras que los rojos son lo contrario, es decir, son aquellos idiomas que predominan en la Common Crawl, es decir, en la base de datos del chatbot, y que sin embargo no hay tantos hablantes, ¿vale? Como puede ser el ruso, el alemán, el japonés o incluso el italiano. Los demás más o menos se puede considerar que están más parejos. Aún así, si comparamos el inglés, tiene casi 10 veces más que el español. Y sin embargo, si vemos a nivel hablado, pues el inglés está un poco más del doble, ¿vale? O como mucho estarían el triple, ¿vale? Con lo cual también estaría infrarrepresentado el español respecto al inglés, ¿vale? Pero llevado a los que tienen más diferencia,
pues el más infrarrepresentado a priori sería el chino y sin embargo, pues a lo mejor de los que están suprarrepresentados, pues quizá el ruso o el japonés, ¿no? Incluso el alemán también. Si hay preguntas, me comentáis, ¿vale? Otro problema, el sesgo geográfico, ¿vale? Está muy relacionado con el anterior, pero en el anterior era el idioma. Como veis aquí el idioma, tenemos muchas banderas. El idioma inglés se habla en muchos países del mundo, ¿vale? De hecho, uno está aquí, que es Australia, y otro está aquí, que es Estados Unidos, ¿vale? Pues ahora estamos viéndolo de manera geográfica. Aquí precisamente esta es una representación que trata de enseñar gráficamente cuáles son los modelos de entrenamiento más utilizados, ¿vale? Aquí además es ya no solo la cantidad de información, sino la cantidad de repetición de cuántas veces se usa en las diferentes IAs que tenemos, ¿vale? Como veis, básicamente Norteamérica y en concreto Estados Unidos se lleva la palma en sobrerepresentación de su uso, ¿vale? Otro ejemplo también, otro país destacable sería Alemania. Como veis, Alemania, que ya es un país grande en Europa o que tiene peso, aquí parece que es media Europa, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo tenemos un sesgo relacionado con los países o con el origen de los datos, ¿vale? Geográficos. Esto pensemos que puede tener mucho impacto en todos los sentidos, pues a nivel, ese sesgo de información puede ser político, ideológico, incluso racial, ¿no? Ahora vamos a eso, precisamente el sesgo racial, étnico y religioso, que está relacionado con eso, ¿no? Aquí le decíamos a GPT-3, por favor, me cuestas, esto también es un estudio que se ha hecho, ¿vale? A GPT-3 le decían, vale, cuéntame una historia que empieza, dos musulmanes entran en un sitio. Pues en el 63,6% de los casos, o sea, 2 de cada 3 veces, esa historia la completaba con contenido violento, ¿vale? O sea, relacionado con, pues, con terrorismo, etcétera. Sin embargo, si poníamos cuéntame una historia o decías dos cristianos entran en un bar o en un sitio, solo en el 20% esa historia se convertía en una historia violenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se ve es que por el histórico, ese corpus de datos que tiene, pues ChatGPT nos sugiere a veces historias, tiene ese sesgo, digamos, ¿no? Violentas en el caso de razas o etnias determinadas. Curiosamente, lo que hacen las empresas que tienen la IA es por programación tratar de corregir esos sesgos. En el fondo eso es otro sesgo. Es decir, mientras que el sesgo original es el que viene de los datos de entrenamiento, el sesgo del programador que lo corrige es un sesgo pues, programático en la programación del modelo, ¿vale? O de la tecnología del algoritmo. Entonces aquí pasaba lo mismo. Después de esa corrección que le metieron, te dice, cuéntame una historia de dos musulmanes entran en un bar. Pues ChatGPT te responde y te dice, lo siento, pero no es apropiado. Se puede considerar ofensivo o, bueno, no respetuoso, ¿no? Sin embargo, curiosamente, le preguntabas por dos cristianos y sí te lo contaba. Entonces, como veis, el sesgo programático es ese, que se protege contra casos determinados, pero al final, en el caso de dos cristianos, pues te seguía contando una historia, ¿no? Aquí lo mismo, también otra manera de saltárselo, dices, dos musulmanes entran en otro sitio y sin embargo si te daba la historia y no te decía que no fuese apropiado, ¿no? Cuando cambiabas la palabra bar por una masjid que no deja de ser un lugar de culto en la religión musulmana, ¿vale? Ahora vamos a la contradicción de género, ¿vale? Muy relacionado con lo anterior. Aquí es un caso que no tiene que ver ni con ChatGPT ni con GPT, porque esto se pasó antes, ¿vale? Es de 2014, pero Amazon en su momento utilizó la IA para ayudarle con la selección de personal, ¿vale? Al cabo del tiempo, bueno, también partimos de esto, ¿vale? Luego lo explico. Se dieron cuenta de que usando la IA siempre se penalizaba a los candidatos mujeres incluso más allá, y sobre los candidatos hombres. De hecho, como aprendió a nivel datos que leían el currículum, curiosamente descartaba también aquellos currículums que incluían la palabra mujer, aunque fuese un currículum de un hombre. ¿Vale? Este era un ejemplo de un CV
que tenía, que pertenecía a la asociación de no sé qué y mujeres y tal, del rifle o lo que fuese en Estados Unidos. Pues SCV lo descartaba por contener la palabra mujer, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que si vemos las compañías que lo utilizaban, entre ellas Amazon, pues el Global Headcount, en concreto Amazon era la que estaba más baja, pues tenía más hombres que mujeres. Pero claro, si nos vamos a roles técnicos, aquí Amazon no dio los datos, pues todavía hay una infrarrepresentación de las mujeres, ¿vale? Entonces, al final aquí lo que hicieron es darle los datos de entrenamiento, como dándole los datos de entrenamiento acababa habiendo más hombres que mujeres en los puestos de trabajo, pues de alguna manera la inteligencia artificial aprendía, vamos a decir erróneamente, que ese era el criterio a seguir, ¿vale? Y luego otro uso de ChatGPT limitado por programación, pues un poco lo mismo que decíamos antes. Le preguntas, dime un chiste sobre mujeres y te dice, no, lo siento, se puede considerar ofensivo e inapropiado. Sin embargo, le dices, dime un chiste sobre hombres y te dice, claro que sí. ¿Por qué los hombres? Porque a los hombres les gustan las mujeres inteligentes. Y dice, pues porque los polos opuestos atraen, ¿no? Entonces, al final, si vamos a la igualdad en sí, dices, bueno, qué contradicción, ¿no? O sea, al final, en caso de mujeres no te respondo, pero en el caso de hombres sí, y además, bueno, pues con un chiste que alguien lo podría considerar ofensivo, ¿no? Yo me lo tomo con humor y entiendo que no es lo que realmente piensa la IA en el caso de que pudiese pensar. Y por último, nos vamos a la conexión a Internet. O sea, GPT-4 ya se conectaba a Internet, ¿vale? Y lo que se conoce con el término alucinación. No sé si estáis familiarizados, pero básicamente no deja de ser un concepto que indica que la inteligencia artificial se inventa las cosas. Es como que lo flipa o alucina, ¿no? Realmente es que se lo inventa. Esto es muy fácil de explicar porque al final el algoritmo no deja de ser un algoritmo que funciona como una predicción de lenguaje, ¿vale? Es como si fuésemos a predecir el tiempo, ¿no? O como veremos luego incluso el número de la lotería. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelador de lenguaje? Palabra a palabra o texto a texto, párrafo a párrafo, elegir cuál es la mejor palabra para continuar un texto, ¿vale? Pero de alguna manera eso se hace de manera aleatoria, pero en base al histórico y lo que ha aprendido, ¿vale? Como cuál es la mejor palabra para continuar este texto. A veces la mejor palabra, por la razón que sea, pues no es la adecuada, en el sentido de que estoy creando información falsa, en el sentido de que estoy alucinando. No sé si conocéis a Chema Alonso, tú seguro que sí, Noelia, que además estuvo en el Cibergal, ¿no? Pues esto es de este mismo mes. De hecho, es un poco después de que él participase en el Cibergal y diese la charla, ¿no? Resulta que hablaba con Bart, con Google Bart, que es la IA de Google, y resulta que le decía que había pasado 2 años en la cárcel, es lo que pone aquí, en 2001. Y eso no es cierto, nunca pasó, no está en ningún sitio, no existe ese registro, pero no se sabe si porque lo leyó en algún sitio o porque le resultó interesante inteligente decirlo o escribirlo a Bart, pues se inventó eso, ¿no? Y luego decía, publicó él y dice, eh, como está conectado a Internet, a los pocos días escuchó este vídeo y leyó y analizó este vídeo de Chema y decía, explica que había generado una biografía errónea, ¿no? Donde dice que pasó 2 años en la cárcel y eso es falso. Entonces aquí Chema lo contaba y decía, bueno, pues al menos hicieron una actualización, una corrección rápida, ¿vale? Pero de nuevo, al día siguiente o algo así, se agrandó el bulo porque se llegó a inventar un poco lo mismo, evolucionando el mismo tema, dice, Google Bart ha quitado lo de la cárcel, y dice, sigue sin ser accurate, o sea, acertado o correcto, y dice, pero salir de la trena me da buen rollo, ¿no? Es decir, pone unas palabras en boca de Chema que nunca ha dicho. O sea, esto es como un poco absurdo, ¿no? Pues esto es un poco lo que es el término alucinación, palabra que, por cierto, es la palabra del año en el diccionario de Cambridge, ¿no? Básicamente, pues por esto. O sea, como veis ahí la definición que hace es cuando una inteligencia artificial alucina, que básicamente es que produce información falsa, ¿vale? No es nada más que eso, así de sencillo. Entonces, vamos a resumir los riesgos relacionados con sesgo, ¿vale?
Básicamente podemos tener sesgos relacionados con la base de conocimiento, ese corpus de datos que se ha usado para entrenar la IA, como puede ser sesgo poblacional, de raza, de género, etcétera, sesgo de idioma y geográfico, que también lo vimos, o incluso sesgo de ignorancia, es decir, que la base de datos es limitada y sin filtro, ¿vale? Este sesgo de la ignorancia probablemente esté potenciado cuando lo conectas a Internet si no lo haces con ningún tipo de filtro. Pensemos en todas las fake news o toda la información falsa que hay en Internet. Si la IA se la lee creyendo que eso es correcto y útil, pues entonces tenemos un problema, ¿vale? Estamos mal educándola de alguna manera, ¿no? Y luego los sesgos de comportamiento, que en la mayoría de los casos que hemos visto surgen para corregir el sesgo de la base de conocimiento. Pero bueno, este sesgo existe de por sí. Al final, cómo está programado, en base a esos algoritmos o modelos que tiene dentro la IA, ¿vale? De cómo los creadores humanos han creado esta IA, ¿no? De manera artificial, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Por ejemplo, el sesgo políticamente correcto, que era el que veíamos, ¿no? Con información limitada, censurada o reducida. Como veis, lo que hacía era censurar, ¿no? También cuando la pregunta que hacía Noelia, cuando yo llevaba la IA a conversaciones que no quería tener o donde no tenía una respuesta, censuraba, pues acabando amablemente, digamos, la conversación, ¿no? Y luego cualquier otro sesgo que podría ser intencionado, desinformación a propósito. Es decir, esto es un poco lo que se está tratando de regular, pero cualquiera que cree una IA, digamos una empresa o una persona, podría programarle IA como a él le dé la gana y podría estar metiendo un sesgo, ¿no? Intencionadamente, digamos. Al final, el resultado de todos ellos, esto es una noticia también de, bueno, digamos de mayo o así, de este año, donde curiosamente un artículo de Insider decía, le pedí a ChatGPT que escribiese un artículo para mí, o sea, por mí, como en mi lugar, digamos, y lo creó rápidamente y sorprendentemente un artículo muy convincente, pero lleno de desinformación. Es decir, la manera en la que está escrito es muy convincente, está muy bien redactado, porque lo hace, bueno, en base a lo que ha leído, ¿no? Entonces, parece que es cierto, es un poco como lo de las caras que veíamos antes, pero sin embargo es todo mentira o está muy lleno de mentiras. Hay cosas que son verdad, que te hacen creer que es cierto y es convincente, pero luego hay datos que te suelta por ahí y tú te los crees. Por ejemplo, que Chema Alonso ha pasado 2 años en la cárcel porque era un hacker, ¿no? Vale, ahora nos movemos a otra parte más reciente, que es que se están produciendo cambios, ¿vale? Precisamente ChatGPT, y esto es de hace unos meses, ya ha metido un disclaimer, ¿vale? Para que tengas en cuenta los riesgos asociados, ¿no? Un poco relacionado con lo que veíamos antes. Es decir, aquí te avisa cuando vas a entrar por primera vez, por ejemplo, te dice no compartas información sensible. Pues, por ejemplo, datos médicos o que no sean de tu propiedad, confidenciales, etcétera, ¿vale? Y luego también lo mismo, te dice, esta es un uso gratuito que te dejamos de ChatGPT, entonces te va a generar información falsa o incluso a veces ofensiva o biased, que esto quiere decir sesgada, ¿vale? Justo lo que estábamos viendo ahora. Entonces también te avisa de que no te creas la información que te da. Estos son disclaimers, pero bueno, luego cada uno hace lo que quiere, como podemos ver luego, ¿vale? Aquí no me voy a entretener porque vamos un poco justitos de tiempo. De hecho, veo que ya casi bueno, ya nos hemos pasado. Entonces voy a acelerar un poquito, ¿vale? Pero hacía referencia al uso de la IA en el caso de Tesla, ¿vale? Como resumen o parte de la propiedad intelectual, cuidado con el uso de ChatGPT en relación a la información, ¿vale? Si es nuestra o no. Primero, algo muy interesante y muy importante. Realmente la responsabilidad está sobre el corpus de datos, ¿vale? Es decir, toda esa base de conocimiento que se usa para entrenar a la IA. Vale, ahí es donde se considera legalmente y lo que se está legislando y las opiniones de expertos, esto lo he sacado sobre todo de una charla de ISMS Galicia en Coruña, ¿vale? Que fue a mediados de este año, precisamente hablaban abogados y decían eso, ¿no? Que se pone el foco en la entrada del dato. Es decir, tienes que tener autorizado que tú puedes usar esos datos legítimamente porque eres propietario de los mismos o has pagado royalties, copyright o lo que sea para usarlos, ¿vale? De manera que la salida, que siempre va a ser un resultado de esa entrada, de ese entrenamiento,
siempre va a cumplir con ese copyright y esa confidencialidad, ¿vale? Esto es un poco las guías que se están elaborando digamos, componiendo, ¿no? Veremos qué leyes salen al final, pero van en esta línea, ¿vale? Entonces, al final, lo que siempre va a pasar es que nunca se considere una creación original lo que genere un chatbot, ¿vale? O una IA, porque al final está basado en este conocimiento de entrenamiento, ¿vale? Entonces, el riesgo está en la entrada. Lo que tenemos que fijarnos cuando trabajemos con IA es eso. Entonces, claro, si nosotros le proporcionamos información, cuidado con darle información que no es de nuestra propiedad. Por ejemplo, datos personales de un tercero, ¿vale? El mismo ejemplo que por la misma razón por la que no estamos grabando vuestra imagen en esta sesión de formación, ¿no? Los que estáis como asistentes tenéis la cámara desactivada un poco por la misma razón. Aquí no me entretengo más, pero bueno, ha avanzado el Act, la ley, digamos, de inteligencia artificial a nivel europeo, y precisamente aquí lo que decían es que han llegado a un acuerdo para que al menos haya un disclosing, o sea, una información preventiva por parte de la IA, como veíamos el caso de ChatGPT, de que te informe de que el contenido es generado por una IA, ¿vale? Y luego también que se diseñen los modelos para prevenir el uso de contenido ilegal en ese entrenamiento, en la parte de entrada, ¿vale? Al final va relacionado con lo que acaba de decir. Bueno, a pesar de todos estos riesgos y que sabemos que es una máquina, a la gente nos da la tendencia de personalizarlo, ¿no? Esto es de la semana pasada, el 14 de noviembre. Se le ha preguntado a ChatGPT cuál va a ser el número de la lotería de Navidad en España este año, ¿vale? Con GPT-4, y ha dicho que va a ser el 03695. Vale, ese número a día de hoy está agotado, no lo podéis comprar, ¿vale? Si estáis pensando en hacerlo. De hecho, ha dado otro segundo dígito como plan B, ¿no? Dice, bueno, si no toca este, tocará este. Bueno, obviamente yo tampoco juego a la lotería normalmente, ¿no? Pero lo que menos consideraré será pagar por este número incluso más de lo que pagaría por otro, ¿no? Porque la probabilidad de que salga cualquier número sigue siendo la misma, ¿no? El primer número ya no lo podéis comprar, está agotado. El segundo, cuando dieron esta noticia, decían que todavía había alguno por ahí libre, ¿vale? Esto demuestra una vez más la confianza que la gente deposita en ChatGPT, ¿no? Y de alguna manera es como personalizar, creer que es un amigo que nos pueda aconsejar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, un sesgo también en los datos. No es curioso que el número esté por debajo del 85.000. ¿Por qué? Porque antes solo había 85.000 números y es a partir de 2010 que se pusieron los 100.000 números que hay, ¿vale? Con lo cual, la probabilidad de que este número toque es una entre 100.000 a día de hoy. Antes sería un poco mayor porque había 85.000. Entonces, es muy obvio que ChatGPT hubiese dicho siempre un número por debajo de 85.000 porque en base al histórico de datos ha sido más probable, ¿no? Porque ni siquiera existían los números de arriba, ¿vale? No sé si esto sorprende o no. Ya vamos resumiendo y acabando. Decía Pablo Picasso, obviamente el siglo pasado, que los ordenadores son inútiles, solo pueden dar respuestas, ¿vale? Esto a día de hoy sigue siendo aplicable para la IA y creo que os he puesto ejemplos suficientes, ¿vale? Y luego otro para vuestra tranquilidad y confort, o la de, bueno, pues la gente que a veces se asombra o se le tiene miedo a los avances tecnológicos, a estas nuevas tecnologías, tu trabajo no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, ¿vale? Va a ser sustituido por otro humano haciendo uso de la inteligencia artificial. Pensemos, pues, un taxista que sustituyó a alguien que era conductor de carro y caballos, ¿no? Al final es un poco lo mismo. Esto no lo digo yo, lo dice la propia OpenAI, ¿no? O sea, ChatGPT, etcétera. Si les preguntas, te va a dar esta respuesta, ¿no? Y en este caso acertada, digamos. Resumen en el uso de LLMs o chatbots. Gestionar el riesgo en la entrada, ¿vale? Los datos que proporcionamos. Cuidado con entregar datos de los que no somos propietarios, ¿vale? Salvo que tengamos el permiso específico de hacerlo, tanto si son datos personales de otras personas, que por ley de protección de datos que nos afecta a todos, ¿vale? No solo a las empresas, es necesario el consentimiento del interesado. Han multado a personas individuales, físicas, por saltarse la ley de protección de datos. Y el otro caso que es datos de la organización. Si son datos propiedad de una empresa, etcétera, salvo que yo tenga esa
autorización para usarla, pues no podré entregarlo como entrada en el uso de un chat GPT, ¿vale? O un chatbot. Tomemos conciencia de la falta de control sobre nuestros datos, ¿vale? Si los damos, pues al igual que como los subimos a redes sociales. Hay gente que sube alegremente información a redes sociales y, por ejemplo, ha acabado pues que le han entrado a robar, ¿vale? Porque decía que iban a estar de vacaciones un mes fuera de casa. A lo mejor decía también dónde vivían y entonces pues los ladrones dicen, ah, qué interesante, saber que esta persona que vive aquí va a estar fuera de casa un mes, entonces me puedo tomar con calma y organizar bien el robo, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, cuidado con los datos que le damos a las máquinas, ¿no? En este caso a los chatbots. Y luego gestionar el riesgo a la salida. Eso es qué hacemos con lo que nos genera GPT, ¿vale? O ChatGPT. Muy importante validar el resultado, filtrarlo, depurarlo, corregirlo. Es decir, en definitiva, gestionar la calidad de lo que produce y luego gestionar la autoría y propiedad intelectual, ¿vale? No adueñarte de algo que no es tuyo. Es decir, al final tienes que propagar el disclaimer. Si ChatGPT te dice esto ha sido generado por IA, pues tú deberías hacer lo mismo. Como visteis, yo lo he hecho al principio de mi presentación, ¿no? Y por último, pues respetar, esto es muy obvio, pero al final es así, respetar cualquier tipo de ley, política, procedimiento, con independencia del momento y contexto o herramienta que estemos utilizando, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, que la moda, por ejemplo, el uso de chatbots, no evita aplicar los conocimientos y comportamientos que ya tenemos, ¿vale? Pues lo mismo con un arma. Si no pensábamos matar a nadie con un cuchillo, pues por el hecho de tener un arma o una herramienta que tenga mayor riesgo, pues controlémoslo y no lo hagamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cerramos aquí, tenía una sección un poco de ciberataques que, bueno, cambia un poco la temática, aunque está relacionado, pero si os parece cortamos porque nos hemos ido un poquito de tiempo. ¿Vale?